caso en el que perdiera la vida el joven Gerardo Antonio Florentín Obando y que ocurriera en la madrugada del 24 de enero del año 2021. Han transcurrido 3 años y el día de ayer se llegó a la etapa culminante precisamente con la sentencia contra el imputado, que en este caso es el señor Hugo Torres. El caso lo llevaba la agente fiscal Gloria Beatriz Rojas Cañete, asimismo también por la querella adhesiva estaba la doctora Carolina Arias, con quien estamos en línea de comunicación telefónica. Muchísimas gracias por atendernos, doctora. ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saluda Néstor Castillo, aquí para Mundo Sol FM, Oviedo Press Multimedios y el programa Hablando Claro. Doctora, buen día. Muy buen día, señor Néstor Castillo, a toda tu audiencia de Hablando Claro. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, doctora, gracias por atendernos. Ya, con mucho gusto. Bueno, doctora, ¿llegó a su culmino este juicio oral, doctora? Así mismo, ayer culminó por fin, tras una larga espera de esta familia, porque convengamos que esta familia luchó incansablemente para que, en primer punto, esta causa llegue a juicio oral y público. Llegamos, cumplimos, tenemos una condena para este tipo de casos. Yo diría que es una condena prácticamente ejemplar, teniendo en cuenta que hay varios elementos que fueron demostrados dentro del juicio. Lastimosamente no se pudo demostrar, que a todas luces se notó, ¿verdad?, que este personaje, que este procesado Hugo Torres estaba alcoholizado, pero ese es el punto que no se pudo demostrar dentro del juicio oral y público. Ajá, ¿cómo al menos no se pudo demostrar eso, doctora? Porque me viene a la mente nada más, y recuerdo aquella madrugada, la intervención policial, videos inclusive donde se veía que retiraban botellitas de cerveza del vehículo del protagonista del incidente de la colisión, el señor Hugo Torres, más no, él se negó a someterse a pruebas de alcoholemia. En fin, no hubo registros de aquello, pero sí elementos suficientes. ¿Qué motivó para que el tribunal diga de que no estaba alcoholizado? Bueno, en realidad hubo elementos suficientes, pero no así el estudio toxicológico al cual fue sometido por orden judicial, porque es así como usted indica, él se había negado a realizar la prueba de alcotest. Esto costó en acta por personal de la caminera, a lo cual el fiscal tuvo que recurrir a una orden judicial para forzar esa situación, pero pasaron prácticamente varias horas al momento de la extracción de sangre, ¿verdad? La cual dio negativo. Es así que también el médico de guardia que estuvo como uno de los testigos indicó que en el momento que él ingresó al nosocomio, a IPS, él fue hidratado con suero y todos tenemos conocimiento de que eso diluye el alcohol en la sangre. Uh-huh. A todas luces, esta persona estaba alcoholizada, pero no se pudo demostrar a base de estudios científicos, no se pudo demostrar eso, y ante la duda eso está a favor del procesado. Totalmente. Pero igualmente una condena de 3 años, 6 meses en caso de homicidio culposo es bastante, ¿verdad? Es bastante, considerando que casi ninguna causa llega a juicio oral y público en este tipo de casos de accidente, porque siempre esto tienen salidas procesales ya dentro del proceso en una audiencia preliminar. Esta familia Florentín, porque fue bastante insistente, ¿verdad? Insistente digo yo porque fueron muy valientes de acompañar
la investigación fiscal que había hecho el doctor Fermín Segovia, perdón, que hizo un buen trabajo acompañado de esta familia. Y es por eso que llegamos a este juicio oral y público y que pudimos obtener esta condena. Y esta condena conlleva a que el procesado, en este caso el condenado Hugo Torres, tenga que volver a prisión. Absolutamente. Y su remisión a prisión lo hace u ordena inmediatamente el tribunal, doctora, considerando que él estaba bajo un régimen de prisión domiciliaria. Es decir, ayer de la sala de juicios orales ya lo remitieron a penitenciaría. No, aclaro una cuestión. Él estaba con libertad ambulatoria. Ajá. Él ya no estaba con prisión domiciliaria. Esta resolución se va a dar lectura en 5 días. En 5 días, que eso va a ser el próximo jueves. Sí, y una vez que quede firme de oficio, la policía tiene que derivarlo a la penitenciaría donde se designe, ¿verdad? Eventualmente el condenado puede apelar, recurrir esta resolución, doctora. Por lo mismo, ello motivaría eventualmente también que su remisión a penitenciaría se dilate. Totalmente. Tiene la libertad de recurrir a la resolución respectiva y eso atrasaría, ¿verdad?, hasta tanto se confirme. Y mientras tanto, él sigue beneficiado de su libertad ambulatoria. Sí, porque ese es su estado procesal actual. Si él estaba con prisión, eso se iba a mantener. Eso Claro. se iba a mantener hasta que quede firme. Pero en este caso se mantiene su libertad, ¿verdad? Porque es lo con el cual él gozaba en este momento. De alguna manera, y no por ser aguafiestas, doctora, que garantiza que el mismo vaya a someterse a las resultas de una eventual apelación, que dicho también es una garantía que lo asiste, y viendo que desde la génesis de este caso él buscó esquivar siempre y en todo momento someterse al proceso, que garantiza que él pueda, llegado un momento, ser enviado a prisión. Con la condena de 3 años, 6 meses, él tiene que ser remitido a una de las penitenciarías. De ahí a que él cumpla esta resolución, teniendo el antecedente de él, que él ninguneó las resoluciones judiciales anteriores. Convengamos que él inclusive estuvo con una causa abierta por desacato. Claro. Eso ya es otra cuestión, ¿verdad? Pero en este caso es una sentencia de un tribunal, ¿verdad? Se va a librar de captura. Se harán las cuestiones correspondientes si él no da cumplimiento a esa resolución una vez que quede firme. Absolutamente. Ahora también, doctora, esto es ejemplificador conforme lo estabas diciendo, porque es muy cierto cuántos casos con desenlace de muerte en accidentes de tránsito se han visto que han terminado en el famoso Opareí. De hecho, que esto implica una larga lucha también de los familiares de Toñito Florentín, por sobre todo, pero deja un precedente importante, digo, para futuras situaciones que se puedan dar tanto en la justicia de Coronel Oviedo como en la de nuestro país mismo. Totalmente. Es un precedente bastante importante, y más para este departamento, el departamento de ustedes de Caguazú, porque mirando estadísticas, casi nulas son las causas en este tipo de casos que llegan a juicio oral y que tienen una condena, como en este caso de Toñito Florentín, ¿verdad? Para el caso de Toñito Florentín, que tanto clamaba a esta familia. Es más, fue muy triste este juicio oral y público viendo a los padres de Gerardo Antonio Florentín, más conocido como Toñito. La madre, el padre, vivieron este juicio oral prácticamente con lágrimas. Es así que el presidente del tribunal le dio las palabras a la madre o al padre y no pudieron enlazar ni una sola palabra de las lágrimas que caían en sus ojos y sin poder mediar palabras, ¿verdad? Totalmente. Doctora, un hecho que nos llamó la atención, y de hecho que usted misma nos lo compartía hace semanas, meses atrás,
cuando se aperturó el juicio oral y público en una primera ocasión, el tribunal lo presidía el juez Víctor Vera Balou, luego fue recompuesto, recuerdo que quedaron 3 juezas de sentencia a cargo, pero sin embargo ayer lo vimos a Víctor Vera Balou presidiendo este tribunal. ¿Qué pasó con eso? Bueno, en nuestro tribunal inicial presidía el doctor Vera Balou. Lastimosamente cuando íbamos a iniciar en una de las tantas, ¿verdad? Porque convengamos que varias suspensiones tuvimos, nos comunicaron que él estaba, creo que tuvo una denuncia y fue apartado por un tiempo mientras que se hacía la investigación correspondiente, y en estos días la Corte le había confirmado, ¿verdad?, de vuelta. Entonces, gracias a Dios tuvimos este tribunal a cargo, ¿verdad? Que obró de manera objetiva, que obró de manera imparcial, consideradas, doctora. De hecho, que el sumario que pesó contra Vera Balou no era precisamente en torno a esta causa, más bien fue por otra, pero en lo que fue a la labor presidida por esa magistratura, ¿consideras bastante objetiva, doctora? Sí, yo estoy muy conforme con este tribunal, porque fue un contradictorio bastante conflictivo, ¿verdad?, por todos los elementos que surgían de ambas partes, y para mí parecer como profesional fue bastante objetivo este tribunal, conformado por el doctor Vera Balou, la doctora Catalina y la doctora Andrea Riquelme. Exactamente. Doctora, y hubo seguramente también testimonios que pesaron, pericias, asimismo también estudios técnicos que fueron determinantes para llegar a esto, y como nos decías al principio también esa condición de alcoholización fue la que hizo posible no llegar a la máxima establecida para este hecho tipificado, que son los 5 años. En cuanto a testificales, documentales y periciales, también se obró diligentemente. ¿Cómo valorás a estas alturas la labor fiscal? Se obró diligentemente. Yo creo que hay varias cuestiones que salen de las manos, tanto del Ministerio Público, de la querella, y por los casi 4 años que pasó del momento del hecho, ¿verdad? Tenemos que considerar que varios testigos eran bomberos, intervinientes, Policía Nacional, ya no tienen fresca la memoria para relatar los hechos como habían ocurrido, ¿verdad? Había incongruencias en relación a las declaraciones, a las testificales que ellos habían hecho ante el Ministerio Público, que no pudimos sostenerlo ya en este contradictorio, ¿verdad? Porque se le hacían las preguntas respectivas y hay varias cosas que ya vagaban en el aire porque ya no recordaban. Esas son las falencias de nuestro Poder Judicial, ¿verdad? En este caso de llevar mucho tiempo para llegar a un juicio oral y público, porque esto sería mucho más efectivo si es que desde el momento que ocurren los hechos, cuando se eleva la causa a juicio oral y público se realiza, pero se entiende a nivel país, verán las falencias que tenemos a nivel de que no se puede conformar un tribunal porque faltan jueces, o sea, pero todo eso va en contra de lo que son para conseguir, para que tengamos una pena ejemplar, ¿verdad? Ahora también, doctora, esta condena en principio y de quedar firme y ejecutoriada dará pie posteriormente a la reclamación civil. ¿La familia Florentino Obando está analizando esa posibilidad? Así es. De hecho, que yo ya había iniciado un juicio en lo civil por indemnización de daños y perjuicios.
la cual fue paralizada a las resultas de este juicio, justamente la parte penal. Totalmente. Absolutamente. Doctora, ¿alguna consideración final que sea necesaria mencionar? ¿Algo que quizá hayamos omitido consultarte y consideras oportuno mencionar al tiempo de agradecerte el tiempo que nos brindas, la amabilidad de siempre? Y nada más dejar, ¿verdad?, en el tintero que esto va a quedar como un precedente. Lastimosamente nuestras leyes son muy poco pesadas para este tipo de causas. Tenemos que conseguir la modificación de la ley en referencia a homicidio culposo, porque se trata de la pérdida de una vida y la sanción impuesta es muy baja. Es muy baja para este tipo de casos porque se trata de una vida. Pero contenta porque va a quedar un precedente en Caguazú. O sea, muchas personas van a ir cuidándose más de tomar alcohol, agarrar el volante en forma temeraria. Yo creo que esto va a quedar en la mente de muchas personas para cuidarse, ¿verdad? Y va a servir tanto para jóvenes y padres de familia, ¿verdad? Para la educación de sus hijos. Totalmente. La política criminal del Estado debe responder mayormente también, doctora, sobre el contexto social, o cuando acontecen los hechos. Hoy el flagelo del consumo no solo de alcohol, sino que estupefacientes y otras drogas, sumado a la conducción de vehículos, es una realidad que no puede seguir sometiendo a la gente a tener que someter a veces controversias como estas a una pena máxima de 5 años. Desde mi perspectiva periodística y profesional como abogado, ese siempre es un debate en el que los 5 años son verdaderamente cortos, doctora. Pocos. Es muy poquito. De hecho, que tuvimos una modificación de la ley. Yo digo que siempre fue esa modificación también forzada por tantos hechos de este tipo de casos de la gente sumada al alcohol, estupefacientes. Tuvimos una modificación pequeña de la ley, ¿verdad? Pero ya vamos tocando, ¿verdad? Vamos tocando modificaciones y yo creo que vamos a llegar a una modificación. Hay que ser valientes en presentar proyectos de ley en relación a este tipo de casos y en este tipo de hechos punibles, ¿verdad? Para que se vayan modificando. Totalmente, absolutamente. Doctora, ahora sí, muchas gracias por el tiempo. Feliz resto de jornada y dentro de todo también felicitaciones por el resultado. Gracias a ustedes. Muchas gracias.